Estación Reddit. La pelea entre mi madre y mi tía destruyó nuestra familia. Siempre pensé que mi familia era normal. Crecí en una casa llena de risas, fiestas de cumpleaños, cenas de domingo y reuniones familiares. Mis padres, especialmente mi madre, siempre estaban presentes, y mi tía, que era la hermana más cercana a ella, también formaba parte de este cuadro. Yo, como el hijo mayor de 3 hermanos, veía a mi madre y a mi tía como figuras centrales e inseparables en nuestra vida. Pasaban los fines de semana juntas, se ayudaban mutuamente y, a menudo, viajaban al campo para visitar a parientes. Para mí y mis hermanos, la imagen de nuestra infancia estaba totalmente ligada a la idea de una familia unida, donde todos se apoyaban mutuamente. No percibía la profundidad de su relación como algo más complejo que amistad y complicidad, hasta que un día ocurrió algo inesperado, el fallecimiento de mi abuelo. Esto, que debería haber sido un momento de luto, unión y reconciliación, se transformó en el punto de partida para una serie de eventos que cambiarían nuestras vidas para siempre. El comportamiento de las personas puede ser impredecible cuando se trata de dinero y propiedades, y quizás eso es lo que más me asusta de la situación. ¿Cómo algo tan pequeño como una herencia puede destruirlo todo? Es una pregunta que aún me hago todos los días. Cuando mi abuelo falleció, una parte de su herencia se dividiría entre mis 2 tías, pero la casa donde él vivía se convirtió en el principal motivo de disputa. Mi abuelo había dejado claro que la casa debía ser dividida entre mi madre y mi tía. El problema es que, en ese momento, mi madre estaba en dificultades financieras y mi tía tenía una situación mucho más cómoda. Fue entonces que comenzó la confusión. Mi tía, de manera casi abrupta, sugirió que mi madre no necesitaría su parte, diciendo que ella no necesitaba más una casa o que no tenía cómo cuidar de un inmueble. Esto generó el primer conflicto significativo. En lugar de ver esto como una oferta de ayuda, mi madre se furió, sintiendo que estaba siendo desconsiderada y menospreciada. Al principio, parecía algo tan simple, una discusión sobre un bien material, pero pronto se transformaría en una guerra de palabras, acusaciones y resentimientos. Aquella simple conversación sobre la división de la herencia se convirtió en un terreno fértil para una serie de malentendidos y desconfianzas. Mi madre, que siempre fue una mujer fuerte, decidida y llena de valores familiares, comenzó a ver la actitud de mi tía como un ataque a su dignidad. Ella creía que su hermana quería quitarle no solo la parte de la casa, sino también su autonomía. Con el paso de los días, se involucró cada vez más en el conflicto, y en el proceso, comenzó a alejarse de su propia familia, de sus hijos, de mi padre, e incluso de otros parientes. El problema que parecía ser financiero comenzó a volverse personal. Las discusiones giraban en torno a quién tenía derecho a qué, y mi madre se sentía traicionada por alguien que, hasta ese momento, había sido su confidente. Ella creía que su hermana debería haberse puesto en su lugar, ayudando a resolver las cosas de una manera más amigable, pero la verdad es que mi tía también estaba lidiando con sus propias inseguridades y problemas, que salieron a la luz en este momento de crisis. La relación entre ellas, que parecía indestructible, se estaba desintegrando ante mis ojos. A cada discusión, las palabras se volvían más afiladas, los sentimientos más profundos y las actitudes más difíciles de ignorar. Las peleas se convirtieron en algo público, con mis padres discutiendo frente a nosotros, los hijos, e incluso ante otros familiares que intentaban mediar en la situación. Recuerdo una tarde, cuando mi madre y mi tía se encontraron en una reunión familiar, y en lugar de resolver la situación con serenidad, acabaron agrediéndose verbalmente de una manera tan intensa que fue imposible no notar lo irreparable que se había vuelto la situación. No quería creer que el dinero, algo tan insignificante comparado con el amor y la unión de una familia, pudiera causar tanto daño. Pero la verdad era que ya no había marcha atrás. El veneno ya había sido inyectado en las relaciones familiares y comenzó a esparcirse lentamente, corroendo todo a su paso. Lo que más me molestaba no era la pelea en sí, sino cómo esto afectaba nuestra dinámica familiar. No solo mi madre y mi tía se estaban alejando, sino que todos comenzaban a tomar partido. Mis hermanos y yo nos encontrábamos entre la espada y la pared. Por un lado, queríamos apoyar a nuestra madre, pero, por otro, no podíamos ignorar lo cruel y obstinada que se estaba volviendo. Mi madre,
que siempre había sido amorosa, atenta y protectora, se estaba convirtiendo en una persona amarga, obsesionada con la idea de mantener su parte de la casa. Al mismo tiempo, mi tía se estaba alejando de todos nosotros, ya que veía a mi madre como alguien egoísta por no aceptar su oferta de ayuda. Nuestro hogar, que antes estaba lleno de risas y conversaciones cálidas, se ha convertido ahora en un campo de batalla silencioso. Mi padre trató de mantener la calma, aunque siempre ha sido una persona diplomática, parecía que incluso él estaba perdiendo la paciencia. No sabía cómo lidiar con la situación y, muchas veces, optaba por alejarse de la discusión, dejando que la tensión aumentara cada vez más. Mis hermanos y yo no sabíamos cómo enfrentar la rabia y el resentimiento que estaban creciendo entre nosotros. Me sentía dividido entre lealtades familiares y el deseo de ver a todos felices nuevamente, pero nada parecía capaz de resolver esa situación. Cada vez que mi madre entraba en casa, parecía que el aire se volvía más pesado. Su frustración y amargura se reflejaban en cada palabra que decía y en cada mirada que lanzaba. Ya no había el cariño de antes, el toque de ternura que siempre transmitía. El amor parecía haber sido reemplazado por la rabia y la desconfianza. El impacto de esta pelea no se limitó solo a mi madre y mi tía. El efecto dominó de esta división familiar fue devastador. Nuestras relaciones con otros miembros de la familia, como tíos, abuelos y primos, también se vieron afectadas. Aquellos que antes participaban activamente en nuestras vidas comenzaron a distanciarse. Algunas personas intentaron mediar, pero al hacerlo, terminaron convirtiéndose en parte del problema. Aquellos que tomaron partido de un lado o del otro crearon una división aún mayor, haciendo imposible que cualquiera de nosotros encontrara paz. Mis hermanos y yo, que antes éramos muy unidos, comenzamos a distanciarnos. Cada uno enfrentaba la situación de manera diferente, y eso solo complicaba todo. Yo, como el mayor, sentía la responsabilidad de mantener la paz, pero no sabía cómo. Cuando mi madre guardaba silencio, amargada, nosotros también lo hacíamos, incapaces de expresar nuestros sentimientos sin ofenderla. La casa que antes estaba llena de risas ahora estaba sumida en un silencio denso y doloroso. No quería que esa fuera nuestra realidad, pero en esos días, parecía que no había solución. Lo más difícil de todo fue darme cuenta de cómo mi madre nos había descuidado durante ese tiempo. Estaba tan consumida por la pelea, por el dolor de ver a su hermana distanciarse y por el deseo de ganar la disputa por la casa, que empezó a poner su energía en eso en lugar de cuidar a su familia. Dejó de lado las pequeñas cosas que antes hacían nuestra vida en casa especial, los almuerzos de domingo, las conversaciones antes de dormir, las bromas que surgían durante el día. Ya no había cariño, ya no había alegría. Fue como si nuestra casa se hubiera transformado en un campo de batalla, y nosotros, los hijos, éramos las víctimas. Nuestra madre, que antes se preocupaba por nuestra felicidad y bienestar, parecía completamente perdida, sumida en su propia rabia y amargura. Estaba tan obsesionada con la pelea que ya no podía ver las necesidades emocionales de sus hijos. Comenzamos a sentirnos desamparados y solos, como si estuviéramos viviendo a la sombra de su ira. De alguna manera, la disputa por la herencia fue el detonante de un conflicto que se volvió aún más grande y personal. Cuando mi madre comenzó a acusar a mi tía de querer apoderarse de todo, estaba tocando algo mucho más profundo. La desconfianza se apoderó de todos nosotros, y lo que comenzó como una simple discusión sobre la división de bienes se transformó en un ataque a las intenciones de cada uno. Mi madre sintió que estaba siendo víctima de una traición por parte de su hermana, y eso, sin duda, afectó la forma en que nos veía a nosotros también. En su mente, su tía estaba tratando de arrebatarle lo que era suyo, y la idea de perder algo tan simbólico como la casa familiar la dejó fuera de control. Comenzó a distanciarse de todos los que, de alguna forma, se posicionaban en su contra, como si estuviéramos traicionando su confianza. Esto no fue fácil para ninguno de nosotros, ya que, además de ver a nuestra madre convertirse en una persona irreconocible, también nos sentimos divididos entre intentar ser leales a ella o, al menos, tratar de ver el otro lado de la situación. Como era de esperar, la situación solo empeoró cuando mi madre y mi tía finalmente se distanciaran. Aquella que antes era una relación de complicidad se transformó en una guerra abierta. Mi madre comenzó a acusar a mi tía de egoísmo,
de querer aprovecharse de la situación y de no preocuparse por la familia. Por su parte, mi tía la veía como alguien que no valoraba la ayuda que ofreció y que estaba más interesada en perjudicarla. La relación entre ellas nunca volvió a ser la misma. Lo más triste de todo es que, al mismo tiempo, nosotros, los hijos, comenzamos a perder el contacto con nuestra tía, con nuestros primos y con otros miembros de la familia que estaban de su lado. El ciclo vicioso de acusaciones y resentimientos se extendió de tal manera que nadie más podía acercarse a nadie. La familia pasó a ser una palabra vacía, sin sentido. Nosotros, como hijos, fuimos los más perjudicados. El vínculo que teníamos con nuestra tía y otros familiares comenzó a desvanecerse. Las reuniones familiares se volvieron vacías, sin el calor y la alegría que solíamos tener. Hoy, años después, las cosas no son las mismas. Mi madre intenta disculparse, tratar de reconstruir los lazos, pero yo ya no puedo ver a la persona que ella era. No puedo olvidar cuánto se alejó de nosotros durante ese periodo. Se entregó a la pelea de tal manera que perdió el sentido de prioridad. Lo que más me duele es saber que, al final de cuentas, lo que se destruyó fue mucho más que nuestra relación con la tía, fue nuestra relación con ella también. No sé cómo podrá disculparse, ni cómo podrían haber sido las cosas de otra manera. Todo lo que sé es que, al final, todos salieron perdiendo en esta historia, incluida nuestra familia. Lo que me queda es mirar hacia atrás y tratar de entender que salió mal. La rabia y el resentimiento aún están presentes, pero el tiempo me ha llevado a intentar comprender más profundamente lo que sucedió. Ahora, lo único que quiero es que, de alguna manera, nuestra familia se reconstruya. Solo desearía que fuera posible volver en el tiempo y traer de vuelta a la persona que mi madre era antes de que toda esta dolorosa situación cayera sobre nosotros. Pero, por más que desee eso, sé que la reconstrucción será algo largo y doloroso. La pérdida de confianza y el dolor ocasionado por las palabras dichas no son fáciles de borrar. Lo que aprendimos de esta pelea es algo que nunca olvidaré. La lección principal fue que, muchas veces, la avaricia y la necesidad de control pueden destruir lo que realmente importa, las relaciones. En momentos de crisis, las personas tienden a tomar decisiones motivadas por emociones intensas, pero es necesario tener la conciencia de que, cuando no hay diálogo, todo puede perderse. Además, aprendí que una herencia, un bien material, nunca debe ser más importante que el amor que una familia tiene entre sí. Fue un error pensar que la división de la casa era más importante que el mantenimiento de los lazos familiares. El valor de una familia radica en el apoyo mutuo, el cariño y la confianza, y no en un pedazo de propiedad. A pesar de todo lo que pasó, aún llevo conmigo la esperanza de que, algún día, mi madre y mi tía se reconcilien. Sé que eso será difícil, pero creo que el tiempo puede curar muchas heridas. Mi mayor esperanza es que nuestra familia pueda volver a ser como era antes, pero sé que eso requerirá un esfuerzo de todos. No sé cuándo sucederá ni si sucederá, pero la esperanza es lo único que me mantiene firme. Finalmente, la pelea entre mi madre y mi tía no solo destruyó una parte de nuestra familia. Destruyó nuestra confianza, nuestros sentimientos más profundos y nuestra visión de unión. Sin embargo, mientras haya vida, siempre existe la posibilidad de reconstrucción. Lo único que podemos hacer es intentar aprender de los errores y, quién sabe, en el futuro, ser más sabios al tratar con las cuestiones del corazón. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Deja tu opinión aquí en los comentarios y no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campana de notificaciones, para no perderte los próximos videos. Aquí arriba verás 2 videos recomendados para ti. Espero que te gusten. ¡Hasta la próxima!